Después de que mi familia se declarara en bancarrota, la mejor amiga de mi madre me llevó a la mansión de los Ortiz y me acogió. Este incidente me enredó con los hermanos Ortiz durante 20 años. Gracias a su constante atención y afecto, las personas a nuestro alrededor empezaron a sentir celos de mí. Sin embargo, cuando estuve lista para casarme y formar una familia, ambos me rechazaron. El hermano mayor me dijo: mi carrera viene primero, no estoy interesado en el matrimonio. El más joven se encogió de hombros: aún soy joven, quiero divertirme un poco más. Además, esta fugaz aventura no debe tomarse en serio todavía. Al día siguiente, en mi fiesta de cumpleaños, los dos propusieron matrimonio. Bueno, no a mí, claro, sino a la hija de la ama de llaves, delante de todos. ¿Y para qué? Solo para hacerla feliz. Incluso me obligaron a beber licor de alta graduación, a pesar de que tengo un estómago sensible. Esto hizo que mi estómago sangrara y tuve que ser llevada de urgencia al hospital. Ellos le cubrieron los ojos a ella mientras se burlaban de mí, convencidos de que solo estaba fingiendo. Su acción fue la gota que colmó el vaso y rompió mi corazón. Así que, el día que me dieron de alta del hospital, llamé a mi madre y le dije con firmeza: estoy dispuesta a casarme con el heredero de la familia Torres. Al salir, el viento otoñal, al que aún no me acostumbraba, me envolvió. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Luis Ortiz, el mayor de los hermanos Ortiz. Su tono era hostil y cargado de acusación. Mónica González, ¿dónde has estado escondiéndote todo este tiempo? ¿Crees que puedes librarte de la responsabilidad al irte? Regresa aquí y discúlpate con Julia Ramos. Entonces escuché lo que Manuel Ortiz, su hermano menor, dijo en el fondo: todo esto es por tu actuación fingiendo estar enferma. Tu actitud hizo que Julia se molestara. ¿No sabes que ella es delicada? No ha podido comer durante días por tu culpa. Mientras escuchaba, eché un vistazo al espejo. Allí vi a una chica que se veía demacrada y delgada. Era tan frágil que una brisa ligera podría llevársela. La chica en el espejo era yo. Siempre había sido débil y propensa a los dolores de estómago, y como resultado, los dos hermanos se pasaron años preocupándose por mí. Todavía recuerdo cuando tuve una crisis en plena noche. Luis me llevó en brazos hasta el piso 20. Mientras tanto, Manuel buscó desesperadamente por toda la ciudad para encontrar mi pastel de zanahoria favorito y animarme. Desde entonces, han vigilado de cerca todo lo que comía y bebía, cuidándome incansablemente. Sin embargo, todo eso quedó en el olvido desde que Julia llegó a nuestras vidas. Sin decir nada, colgué el teléfono y llamé a mi madre. Mamá, lo he pensado bien. Estoy dispuesta a casarme con el heredero de la familia Torres. Mi madre no dijo nada por un momento. Luego preguntó: esta es una decisión para toda la vida. ¿Estás segura de esto? Cuando mi padre falleció y el negocio familiar se fue a la quiebra, mi madre me envió a Mirage. Ella sostuvo los restos de nuestra familia y, tras 20 largos años, logró conectar con la familia Torres, dándonos finalmente una oportunidad de resurgir. A pesar de todo eso, ella valoraba mi felicidad por encima de todo. Incluso cuando la vieja matriarca de los Torres me eligió como futura esposa de su nieto, mi madre dejó la decisión en mis manos. En ese entonces, creía que el amor verdadero valía la pena y esperaba elegir entre los hermanos Ortiz. Ahora, finalmente entendí que para ellos solo era una distracción pasajera. Debería haberme ido hace mucho tiempo. Cuando abrí mi teléfono para reservar un billete de avión, vi una publicación en el perfil de Julia en Instagram. Decía: el amor verdadero no necesita palabras, solo mujeres sin valor maquinan para escalar socialmente. No hizo ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que lucía 2 anillos de diamante distintos en sus dedos mientras estaba recostada en mi habitación. Y la ropa que llevaba era el traje de diseñador y los tacones de cristal que los hermanos Ortiz habían encargado como regalo de cumpleaños para mí. Hacía solo 6 meses. Silenciosamente la bloqueé. Mamá, lo digo en serio. Quiero tener mi propio hijo pronto, le dije a mi madre durante mi estadía en el hospital. El médico me dijo que este último incidente había debilitado considerablemente mi salud. Si no quedaba embarazada mientras aún era joven, podría no tener nunca un hijo propio. Mi tiempo se estaba agotando. No podía esperar más. Está bien, te escucharé, dijo mi madre. La abuela Torres revisó tus horóscopos. El próximo domingo es un buen día para obtener la licencia de matrimonio. Mientras vuelvas, me encargaré de todo, me dijo. Mi madre probablemente ya había entendido mi decisión. Solo añadió un último comentario antes de colgar: no olvides despedirte adecuadamente de la tía Torres. Miré hacia el cielo gris y opaco. El médico dijo que tardaría aproximadamente una semana en recuperarme por completo. Usaría esa semana para despedirme de todo y de todos. Tomé un taxi para regresar a la mansión Ortiz. Sin embargo, en el momento en que crucé la puerta, una inesperada ráfaga de agua helada me empapó por completo. «Oh, lo siento, Mónica», dijo Julia. Tenía una manguera en la mano. Estaba regando las flores, así que no me di cuenta de que ya estabas aquí. Ella continuó lanzando agua hasta que estuve completamente
completamente mojada. Solo entonces bajó la manguera. Traté de abrir los ojos. Cuando finalmente lo hice, descubrí que el lirio del valle que había estado cuidando meticulosamente durante varios años había sido arrancado. En su lugar había una extensa cama de rosas vibrantes. Al sentir el viento frío, noté una incomodidad aguda en mi cuerpo recientemente operado. Como resultado, caí y casi perdí el conocimiento. Luis y Manuel intercambiaron una mirada y se burlaron. Parecía que pensaban que estaba fingiendo otra vez. Tan pronto como regresaste, pensé que te habías vuelto tan dura y que nunca volverías a esta casa, se burló Manuel. Ni su propia madre la quiere, continuó con un tono sarcástico. ¿A dónde más iría sino aquí? Sus palabras me hirieron profundamente. En ese momento, recordé la primera vez que llegué a la mansión Ortiz. En ese entonces, Manuel había tomado mi mano y había hecho todo lo posible para animarme diciendo: no te preocupes, Mónica. A partir de ahora, esta es tu casa. Luis, su hermano mayor, había preparado la habitación más grande y elegante para asegurarse de que me sintiera bienvenida. Más tarde, cuando los tres nos mudamos a esta villa por trabajo, él decoró meticulosamente la suite principal a mi gusto. Incluso anunció a todos que tanto ahora como en el futuro, yo sería la dama indiscutible de esta casa. Sin embargo, todo esto cambió el día en que Julia llegó bajo el pretexto de ayudar a su madre, quien trabajaba para la familia Ortiz. Desde entonces, todos los días esta chica se aferraba a los hermanos y constantemente encontraba mis pertenencias accidentalmente rotas por ella. Al principio, intenté ser comprensiva. Después de todo, solo estaba ayudando y parecía inexperta. Sin embargo, cuando rompió un recuerdo que me había dejado mi padre justo delante de mí, no pude quedarme en silencio y la confronté. Fue entonces cuando Luis me empujó a un lado con un profundo ceño fruncido en su rostro. La vida de Julia no ha sido fácil, dijo. Tú solo eres una princesa mimada. ¿Por qué tienes que hacerle las cosas difíciles a una persona que apenas ha visto el mundo? Manuel añadió. Ella es más joven que tú, Mónica. ¿Por qué? ¿No puedes como adulta mostrarle un poco más de benevolencia? Mientras sostenía los pedazos de mi colgante de jade roto, el sentimiento de pérdida e impotencia entró en mi corazón por primera vez. Desde ese momento, todo cambió. Ya no era la persona más importante en sus vidas. Lenta pero seguramente, la hija del ama de llaves tomó mi lugar. Se estableció como la nueva dama de la casa y me empujó hacia afuera. Ya que las cosas habían llegado a este punto, no quedaba nada a lo que aferrarme. Solo quería empacar mis cosas e irme. Al entrar en la casa, vi que todas mis pertenencias habían sido arrojadas descuidadamente al pasillo. Luis estaba allí, sosteniendo a Julia de la mano de manera posesiva. Sus ojos me miraban con frialdad y desdén. Mónica, deberías saber cuál es tu lugar. No eres más que una aprovechada que se aferra a la familia Ortiz, así que no tienes derecho a mirar por encima del hombro a Julia, y mucho menos hacerle una escena, dijo. De ahora en adelante, te quedarás en las habitaciones de servicio, continuó. Julia manejará todos los asuntos de la compañía y te estoy transfiriendo a tareas administrativas secundarias. Una vez que aprendas algo de humildad, tal vez podamos hablar. Manuel incluso destrozó el pequeño oso de peluche que me había dejado mi madre solo para divertir a Julia. Señorita Mónica, si haces otra rabieta y molestas a Julia de nuevo, no te dejaré ir tan fácilmente. Señorita Mónica. Mónica era solo una palabra simple, pero tenía un significado completamente distinto. Si hubiera escuchado esas palabras en el pasado, me habría roto el corazón y no podría haber dormido por la tristeza. Sin embargo, ahora con un plan para irme, no tenía tiempo para discutir con ellos. Simplemente respondí: tienes toda la razón. Me mudaré tan pronto como sea posible. Oh, no te molestes en transferirme a otro departamento. Estoy renunciando. Luis se burló. ¿Aún insistes en quedarte como una parásita? Está bien. Haré la vista gorda solo esta vez por el bien de mi madre. Sin embargo, espero que recuerdes tu lugar de ahora en adelante. Pasé junto a él sin decir una palabra más, murmurando suavemente: no habrá una próxima vez. Aunque este lugar me había dado tantos recuerdos apreciados, nunca fue verdaderamente mi hogar. Al final, pensé que empacar mis cosas tomaría mucho tiempo. Sin embargo, me equivoqué. Después de una inspección más cercana, no quedaba mucho. Era como si, con cada cosa que faltaba, se arrancara también una parte de lo que alguna vez fui. Todo ese tiempo invertido, todos esos momentos compartidos, ahora parecía que cada detalle, cada objeto y cada recuerdo estaban en el lugar equivocado, como si nunca hubieran pertenecido a mí. Mientras observaba el poco que quedaba, un vacío profundo me llenó el pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que otros decidieran tanto sobre mi vida y mi valor? Tomé una respiración profunda, consciente de que no había otra opción. Era hora de cerrar la puerta a todo lo que había sido y dar un paso hacia lo desconocido. Sentía una mezcla de tristeza y algo que se parecía demasiado
demasiado a la liberación. Quizás, pensé, me estaba dando permiso para finalmente empezar a vivir. Poco después de dejar la mansión, mi madre me esperaba en la puerta de casa. Su mirada era una mezcla de preocupación y ternura, algo que hacía tiempo no veía. Me rodeó con sus brazos en silencio, y en ese gesto entendí que aunque mucho se había perdido, yo aún tenía algo propio, a mí misma y el amor de quienes realmente me valoraban. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los recuerdos de Luis y Manuel me invadían. Había creído tanto en ellos, en esa idea de que yo era alguien importante para ellos, alguien por quien harían cualquier cosa, como yo misma había hecho durante años. Pero todo había sido una ilusión, una mentira dolorosa que ahora se desmoronaba y dejaba expuesto el frío vacío que habían creado a mi alrededor. Me di cuenta de que, en el fondo, siempre me habían visto como algo desechable. Ese pensamiento era como una herida abierta que ardía y no cicatrizaba. Me incorporé en la cama, incapaz de descansar. No quería sentirme así, no otra vez. Me dije que esa noche iba a ser la última en la que ellos tendrían poder sobre mí, en la que permitiría que su desprecio me definiera. Había tomado la decisión de cerrar esa puerta, pero no solo eso, quería recuperarme y quería hacerlo sabiendo que ellos sentirían el mismo dolor que yo había sentido. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró inesperadamente. Miré la pantalla. Un mensaje de Mateo Torres. Recordé nuestras conversaciones en el pasado, cómo había mostrado interés en mí y cómo yo, cegada por el cariño mal colocado hacia los hermanos Ortiz, nunca le había dado la oportunidad de conocerlo de verdad. Sentí una chispa de curiosidad. Quizás, pensé, era hora de ver a dónde me llevaría ese camino. Me encontré con él en un café elegante en el centro. Al verlo, me di cuenta de que, aunque era el mismo Mateo de siempre, había algo en su mirada, una mezcla de serenidad y determinación que me transmitió una extraña paz. No pude evitar sonreír levemente cuando se acercó, como si, sin palabras, comprendiera lo que había pasado. ¿Cómo estás, Mónica?, preguntó, con una calidez que casi me hizo olvidar el dolor que había sentido los últimos días. Digamos que estoy reconstruyendo todo desde cero, respondí, sin saber cuánto de mi historia estaba dispuesta a contarle. Pero había algo en Mateo que me hacía confiar, y antes de darme cuenta, le estaba contando todo, cada decepción, cada humillación, cada día en el que me sentí menospreciada y descartada por aquellos a quienes alguna vez consideré mi familia. No lo interrumpió, no me juzgó, simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, el silencio entre nosotros se sentía pesado, pero en un buen sentido. Era como si todo el dolor que había guardado finalmente tuviera un lugar seguro donde existir. Lo que hicieron está mal, Mónica, dijo, su voz un susurro firme. Nadie merece ser tratado así, y mucho menos alguien como tú. Te han herido, y es justo que sientan el peso de sus actos. Me sorprendí ante la claridad y la firmeza de sus palabras. Había algo en él, una confianza que irradiaba serenidad, pero también fuerza. Mónica, no tienes que enfrentarlo sola, continuó, mirándome directamente a los ojos. Si quieres, puedo ayudarte. Ese momento fue decisivo. Durante años había enfrentado mis problemas en silencio, creyendo que mi fortaleza radicaba en soportar. Pero al lado de Mateo, sentí que la verdadera fortaleza no era solo resistir, sino también saber cuándo luchar y cuándo dejar ir. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté, temerosa de que quizá estuviera hablando impulsivamente. Completamente seguro, respondió sin vacilar. Sé cómo hacer que las personas que juegan con los demás paguen sus deudas. Y te prometo que lo harán. Ellos te hicieron creer que no tenías poder, pero están equivocados. Es hora de que entiendan que la fuerza que tienen no es nada comparada con la determinación de alguien a quien han traicionado. Un escalofrío recorrió mi columna, pero esta vez no era de miedo. Era una sensación de liberación, una mezcla de anticipación y algo parecido a la justicia. Acepté su mano y juntos comenzamos a planificar. Mateo y yo íbamos a ser un equipo. Nosotros, y no ellos, decidiríamos el rumbo de mi vida a partir de ahora. No necesito que sea una exposición pública, le dije, con una determinación que nunca antes había sentido. Quiero que sientan cada golpe, que vean cómo su mundo se desmorona y que sepan en su fuero interno que es por todo lo que me hicieron. Mateo asintió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. Exactamente, esto no será un espectáculo, será algo sutil, algo que les hará dudar de todo lo que creen tener asegurado. Vamos a atacar donde menos se lo esperan, en los lugares donde más les duele. Esa noche, nos sentamos juntos a delinear los primeros pasos. Yo le conté cada detalle, cada secreto y cada debilidad que había notado en los hermanos Ortiz a lo largo de los años. Conocía sus horarios, sus puntos vulnerables, lo que valoraban y lo que temían. Mateo, por su parte, tenía contactos y recursos que yo jamás podría haber imaginado. Cada uno de esos detalles fue como una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. El primer paso, decidimos, sería atacar desde la base de sus negocios. Era allí donde más orgullo tenían y
donde menos esperaban vernos actuar. A través de algunas conexiones de Mateo, lograríamos interferir en los contratos y proveedores con los que los Ortiz tenían acuerdos de años. No sería obvio, sería sutil, casi imperceptible, pero poco a poco, los hilos que sostenían sus negocios comenzarían a aflojarse. Confío en ti, Mateo. Sé que esto solo es el inicio, le dije, sintiendo cómo, por primera vez en mucho tiempo, el dolor que llevaba dentro comenzaba a transformarse en algo más poderoso. Confía, Mónica, respondió él, tomando mi mano suavemente. Esto no es solo por venganza, sino por justicia, y ellos sabrán lo que es perderlo todo, como tú lo has sentido. Era el inicio de algo grande, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el primer paso en marcha, me sentí como si por fin estuviera retomando el control de mi vida. Los contratos con los proveedores clave de los Ortiz comenzaban a tambalearse, y aunque ellos no podían verlo todavía, yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que sintieran el impacto. Con cada día que pasaba, mi deseo de justicia se hacía más fuerte. Quería verlos en esa misma vulnerabilidad que ellos me habían forzado a soportar. Mateo y yo habíamos pasado días revisando cada pieza de nuestro plan. Sabíamos que no sería rápido ni fácil, pero eso solo lo hacía más satisfactorio. Por la tarde, nos encontrábamos en su oficina, afinando detalles y ajustando cada movimiento para que no dejara ningún cabo suelto. Tenemos que ser pacientes, Mónica, me decía él, siempre con esa serenidad que tanto admiraba. El verdadero poder no se muestra de inmediato, se construye lentamente, como una red que atrapa a su presa sin que se dé cuenta. Asentí, tomando un sorbo de café mientras revisaba las últimas cifras. Tienes razón, respondí. Quiero que sientan cómo se les escapa el control, que cada paso hacia adelante se sienta como un retroceso, como si el éxito que creen tener se volviera en su contra. En los días siguientes, Mateo contactó a algunos de sus socios estratégicos y empezó a influir en las alianzas comerciales de los Ortiz. Poco a poco, contratos importantes fueron siendo cancelados o renegociados con condiciones imposibles. Luis y Manuel estaban acostumbrados a obtener todo con facilidad, pero ahora las puertas comenzaban a cerrarse frente a ellos. Yo me imaginaba sus rostros de frustración, tratando de entender por qué nada parecía funcionarles. Una tarde, recibí un mensaje de Manuel. Fue un mensaje corto, casi seco. Necesitamos hablar. La antigua Mónica probablemente habría sentido un nudo en el estómago. Se habría apresurado a responder, deseosa de ayudar, pero esta vez me limité a ignorarlo, saboreando la ironía de la situación. Al día siguiente, mientras me encontraba revisando algunos documentos con Mateo, sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez era Luis. No contesté, dejando que cada llamada perdida fuera una pequeña victoria, un recordatorio de que no estaba más a su disposición. Ellos necesitaban de mí ahora, no al revés. ¿Te has dado cuenta de que no tardarán en buscar respuestas?, comentó Mateo, mirando de reojo las llamadas sin responder en mi pantalla. Su sonrisa era traviesa, como si supiera el próximo paso antes de que yo lo procesara. Y quiero que me busquen, que sientan que han perdido algo fundamental, le respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Quiero que sientan el peso de cada cosa que me quitaron. Un par de días después, decidí que era el momento de darles un pequeño alivio, algo que solo aumentaría su confusión. Contesté a la siguiente llamada de Luis, manteniendo mi tono lo más neutral posible. Mónica, por fin contestas. Necesitamos que vuelvas. Algo está sucediendo con los contratos. Parece que todos nuestros contactos están desapareciendo, dijo él, con una nota de desesperación en su voz que me provocó una extraña satisfacción. Mira, Luis, respondí, fingiendo una indiferencia que él nunca antes había visto en mí. Mi vida ya no gira en torno a la tuya ni a la de Manuel. Si están en problemas, eso no tiene nada que ver conmigo. Hice una pausa, disfrutando del silencio que se extendió al otro lado de la línea antes de agregar. De hecho, estoy comenzando a pensar que fue un error pasar tantos años ayudándolos. Quizás fue un error que me dejara atrapar en esa idea absurda de que me consideraban parte de su familia. Luis se quedó en silencio unos segundos. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, casi una súplica. Mónica, sabes que las cosas no fueron fáciles para nosotros tampoco. Esa frase hizo que mi sangre hirviera. Una parte de mí quería gritarle, recordarle cada momento de desprecio, cada palabra hiriente, pero me contuve, recordando el plan, recordando que esto era solo el comienzo. Como sea, Luis, ahora tengo una vida que cuidar. Quizás deberían hacer lo mismo, dije, cortando la llamada antes de que pudiera decir algo más. Sabía que lo había dejado desconcertado, que esa frialdad era algo que jamás había esperado de mí. Mateo, que había escuchado toda la conversación en silencio, me miró con una mezcla de admiración y aprobación. Eso fue perfecto, Mónica, dijo, tomando mi mano. Ahora, lo siguiente es asegurarnos de que esa desesperación crezca. Esa misma noche, Mateo se encargó de que
que las dificultades para los Ortiz aumentaran. Usando algunos contactos adicionales, convenció a un par de sus socios comerciales para que les pusieran condiciones aún más estrictas, haciéndoles sentir que el tiempo se agotaba, que cada recurso se volvía contra ellos. En cuestión de días, la tensión comenzó a pasar factura en los hermanos. Recibí un mensaje de una antigua amiga en común, quien, sin saber nada de nuestro plan, me contó que había visto a Manuel en un restaurante, visiblemente agitado, discutiendo con Julia sobre los problemas que enfrentaban. Julia, siempre tan altiva, le gritaba que debía resolverlo, que ella no iba a quedarse en una casa donde los privilegios empezaban a desaparecer. No pude evitar sonreír al imaginar la escena. Esa mujer, que había sido el eje de tantas humillaciones y desprecios hacia mí, ahora comenzaba a mostrar su verdadera cara frente a ellos. Mateo y yo estábamos allí, como dos sombras invisibles, moviendo las piezas, creando un ambiente donde sus máscaras finalmente se desmoronarían. Esto va mejor de lo que esperábamos, le dije a Mateo una noche, mientras discutíamos el siguiente paso. Y apenas estamos comenzando, me respondió él, con esa sonrisa tranquila que siempre me hacía sentir segura. Pronto, Mónica, ni siquiera recordarán cómo era su vida antes de que todo se desmoronara. Había algo en sus palabras que me llenaba de fuerza. Lo que Luis y Manuel ignoraban era que la vida como la conocían estaba cambiando y que este nuevo mundo en el que se encontraban perdidos no tenía regreso. Era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de que, en realidad, no les quedaba nada. Perfeito, seguirei para a terceira parte, onde a ruína dos irmãos Ortiz começa a tomar forma de maneira ainda mais intensa e as consequências de suas escolhas e desprezo por Mónica tornam-se inevitáveis. Los días pasaban y cada pequeño detalle del plan de Mateo se ejecutaba a la perfección. A cada movimiento, a cada conversación estratégica que él manejaba con precisión, los cimientos de la vida de los hermanos Ortiz se iban debilitando hasta el punto en que su estabilidad empezaba a tambalearse. Mateo había logrado que su negocio quedara atrapado en una especie de tela de araña financiera. Cada intento por salir los enredaba más en nuevas deudas y condiciones adversas. Una mañana, mientras me encontraba revisando las noticias con mi café, vi algo que capturó mi atención. Una nota breve sobre la inminente bancarrota de una de las empresas que solía colaborar estrechamente con los Ortiz. Sabía que, aunque ese detalle no parecía trascendental para el público, era devastador para ellos, ya que se trataba de uno de sus mayores proveedores. No pude evitar sonreír. Era apenas una pequeña muestra de lo que se avecinaba. Esa misma tarde, mientras terminaba algunos asuntos en la oficina de Mateo, recibí una llamada de Manuel. Contesté con un tono calculadamente indiferente. Mónica, necesitamos que vengas. La situación es crítica y nadie parece querer ayudarnos, dijo, con una urgencia y una ansiedad en la voz que me llenaron de un oscuro placer. Era casi poético que, después de todo el desprecio, ahora recurrieran a mí. Manuel, ya he dejado claro que tengo mi propia vida ahora, respondí, sin perder la calma. Lo que pase en su negocio no es asunto mío. Él guardó silencio un instante, intentando contener el desespero. Mónica, por favor, tú conoces a las personas que podrían ayudarnos. Siempre tuviste esa habilidad de conectar con la gente. Sabes que, si tú estuvieras con nosotros, esto sería diferente. El tono en su voz me resultaba casi patético, como un eco lejano de alguien que nunca había conocido en realidad. Ellos nunca me habían valorado cuando realmente importaba, pensé. Y ahora que se encontraban sin salida, entendían lo que habían perdido. Manuel, ya he dejado en claro lo que pienso, repetí con firmeza, sintiendo cómo la frialdad en mis palabras comenzaba a hacer mella en él. He aprendido que hay personas que simplemente no merecen mi lealtad. Colgué antes de que pudiera responder, y sentí una oleada de satisfacción. Mateo, que había estado escuchando en silencio desde el otro lado de la oficina, se acercó con una expresión de aprobación. Esa fue la mejor respuesta posible, dijo, colocando una mano en mi hombro. Es momento de que sientan lo que significa ser ignorados. Con cada día que pasaba, el ambiente en la mansión Ortiz se volvía más tenso. Las discusiones entre Luis, Manuel y Julia eran cada vez más frecuentes y empezaban a romper el frágil equilibrio que los había mantenido unidos. Julia, viendo que el dinero y el poder desaparecían, comenzó a distanciarse de ellos, pasando más tiempo fuera de la casa, siempre en busca de una nueva oportunidad que le permitiera escapar de la situación. Fue entonces cuando Mateo y yo decidimos dar el siguiente paso. Enviamos a algunos de sus contactos para negociar discretamente la compra de ciertos bienes de lujo que los hermanos valoraban profundamente. Cada adquisición era como un pequeño golpe que minaba su identidad y el estilo de vida que tanto defendían. Desde vehículos hasta pequeñas propiedades, todo comenzaba a cambiar de dueño, sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo. En una ocasión, mientras Mateo y
yo revisábamos los detalles de una reciente compra. Él se detuvo y me miró fijamente. ¿Sabes qué, Mónica? Creo que deberías darte el placer de ver esto con tus propios ojos, dijo, su tono serio, pero sus ojos llenos de una traviesa complicidad. La idea me tomó por sorpresa, pero cuanto más pensaba en ella, más sentido tenía. Había algo catártico en poder ver de cerca el resultado de nuestra estrategia, ver cómo el mundo de los hermanos Ortiz se desmoronaba desde adentro. Decidí presentarme en la mansión un par de días después. Sabía que mi presencia sería una sorpresa inesperada y eso me llenaba de una extraña satisfacción. Al llegar, vi cómo la casa que alguna vez había considerado un refugio ahora me parecía ajena, casi desolada. Luis fue quien me recibió en la puerta, con una expresión de sorpresa y cansancio en el rostro. Parecía mayor, desgastado, como si los problemas financieros y la presión le hubieran robado toda la energía que alguna vez poseyó. Mónica, no sabía que vendrías, murmuró, en un tono que no reconocí. El arrogante Luis Ortiz parecía haber desaparecido. Bueno, pensé que quizá necesitaban ayuda, ya que tanto insistieron, respondí, sin molestia, pero con una evidente distancia que él captó de inmediato. Al entrar, pude ver a Manuel y a Julia sentados en el salón, con expresiones de frustración y enojo. Julia me miró con ese desprecio habitual, como si quisiera recordarme que siempre se había considerado superior a mí, pero algo en su mirada había cambiado. Sabía que estaba perdiendo su posición, y eso la hacía vulnerable. ¿Así que estás aquí para mirar cómo nos va?, espetó Julia, cruzando los brazos y fulminándome con la mirada. Sonreí levemente, sin responder, y me dirigí a Luis y Manuel. ¿Qué pasa? ¿No están felices de verme? Pensé que yo era la primera persona a la que llamarían en una emergencia. Manuel, visiblemente irritado, se levantó de su asiento. Sabes que la situación es delicada, Mónica. Necesitamos que nos ayudes a salir de esto. ¿Salir de esto?, repetí, como si no entendiera del todo. Curioso, cuando yo necesité ayuda, ustedes me dejaron caer. Ahora entiendo cómo funciona esta familia. Solo están aquí para ustedes mismos, ¿verdad? El silencio en la sala era pesado, incómodo, como si cada palabra mía fuera una daga clavada en su orgullo. Y sabía que lo sentían, que estaban empezando a entender el abismo en el que se habían metido, uno que ellos mismos cavaron con su desprecio. Mónica, si hay algo que podamos hacer para demostrarte que te necesitamos, dínoslo, dijo Luis, su tono desesperado. Ese era el mismo Luis que alguna vez me miró como si fuera insignificante, como si mi valor estuviera atado a su capricho y nada más. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. No quiero nada de ustedes, Luis. Lo único que quería era que sintieran lo que yo sentí, y creo que ahora, después de todo, quizás lo estén empezando a entender. Sin darles tiempo a responder, me giré y salí de la mansión. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí como el peso del pasado se disolvía en cada paso. Había cerrado un capítulo, pero todavía quedaba mucho por hacer. Sabía que la caída completa de los Ortiz estaba cerca, y que el golpe final estaba reservado para el momento adecuado. Al salir, me encontré con Mateo esperando en su coche, mirándome con una mezcla de orgullo y satisfacción. Subí sin decir palabra, y solo cuando estuvimos en movimiento, rompí el silencio. Creo que fue más gratificante de lo que imaginé, confesé, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mateo asintió, con una sonrisa que reflejaba el mismo alivio. Esto es solo el principio, Mónica. Ellos aún no han visto el final. Era verdad. Luis, Manuel y Julia habían sentido el primer impacto, pero lo que estaba por venir iba a ser mucho más profundo, y yo estaría allí para presenciar cada momento de su caída. Vou reescrever a parte 4, La Ruína Total, um inferno sem escapatória, integrando o casamento de Mônica ao desfecho. A nova versão enfatizará tanto a ruína e o inferno vividos por Luís, Manuel e Júlia, quanto a nova vida de Mônica, agora casada com Mateo e desfrutando de uma paz que finalmente trouxe justiça ao seu sofrimento. La caída de los hermanos Ortiz y Julia se sentía como un reloj de arena que, poco a poco, los envolvía en una trampa sin salida. Todo se desarrollaba según lo planeado. Luis, Manuel y Julia se encontraban atrapados en una red de deudas y problemas financieros de la que no podían escapar. Cada intento de salvar sus negocios terminaba en un nuevo fracaso, y su desesperación crecía a medida que se daban cuenta de que sus antiguos aliados ya no respondían a sus llamadas. La familia que una vez había sido poderosa ahora estaba sola, desmoronándose desde dentro. Cada mañana me encontraba con Mateo para revisar los avances de nuestro plan. Sabíamos que la ruina completa estaba cerca, pero lo que vino después fue mucho más gratificante de lo que alguna vez imaginé. Un día, me llegó la noticia de que la mansión Ortiz, la misma donde había sido humillada y despreciada, estaba oficialmente en venta. Mateo, sin hacer ruido, movió sus contactos y adquirió la propiedad a través de una de sus empresas. Era como si todo el dolor que había pasado en ese lugar se transformara en una victoria silenciosa, en un recordatorio de que ellos jamás
jamás volverían a tener el poder que una vez creyeron eterno. Luis y Manuel recibieron la noticia de la venta de su hogar familiar como una puñalada. Fueron forzados a mudarse a un pequeño apartamento en una zona modesta, un lugar muy lejano del lujo al que estaban acostumbrados. La impotencia y la vergüenza los invadían. Habían perdido su legado, su nombre, y lo peor de todo es que sabían, aunque no podían probarlo, que yo estaba detrás de cada golpe. En su nueva vida, apenas eran una sombra de lo que alguna vez fueron. Julia, viendo que la fortuna de los Ortiz se desmoronaba, decidió escapar mientras aún tenía tiempo, llevándose las pocas joyas y pertenencias valiosas que encontró. Sin embargo, mientras ellos caían, mi vida tomaba una dirección que jamás había soñado. Mateo, con quien había compartido cada paso de esta venganza, me sorprendió una tarde con una propuesta. Caminábamos por un jardín lleno de flores, cuando de repente se arrodilló ante mí y con una voz llena de ternura dijo: Mónica, hemos recorrido juntos un camino difícil y no puedo imaginar la vida sin ti. Me he enamorado de la mujer fuerte y valiente que eres. ¿Quieres compartir esta nueva vida a mi lado? ¿Quieres casarte conmigo? Me quedé sin palabras. Este hombre, que había visto mis heridas y compartido mis sueños de justicia, ahora me pedía que fuera su esposa. No había duda en mi corazón, y sin pensarlo, le respondí con un emocionado sí. La noticia de nuestro compromiso se esparció rápidamente entre nuestros amigos y conocidos, y al poco tiempo celebramos una ceremonia íntima, rodeados de aquellos que realmente nos amaban. Mi madre, con lágrimas de felicidad, me tomó de las manos y me susurró que finalmente había encontrado el amor que merecía. Mientras Mateo y yo intercambiábamos nuestros votos, supe que estaba cerrando para siempre el capítulo de dolor que Luis, Manuel y Julia habían escrito en mi vida. Ahora, al lado de Mateo, tenía el futuro que siempre había deseado, uno construido sobre el respeto y el amor. Pero no fue hasta después de la boda que supe el verdadero alcance de nuestra victoria. A los pocos días de nuestra luna de miel, recibimos la noticia de que el último negocio de los Ortiz había colapsado. Con sus cuentas congeladas y sin más propiedades a su nombre, Luis y Manuel estaban oficialmente en bancarrota. Se habían quedado solos, sin amigos ni recursos, enfrentando el desprecio de una sociedad que ahora los veía como una vergüenza. Los rumores de sus deudas y fracasos se esparcieron como fuego, y cada persona que alguna vez los respetó se apartó de ellos, avergonzados de haberlos conocido. La ironía de la situación no se me escapaba. Había pasado tanto tiempo tratando de ganarme su amor y su respeto, y ahora, mientras ellos se hundían en la miseria, yo vivía una vida plena y feliz, rodeada de amor y apoyo. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad con Mateo, me encontré cara a cara con Manuel. Apenas lo reconocí. Su ropa estaba arrugada, su cabello descuidado, y la desesperación era evidente en sus ojos. Parecía una sombra del hombre arrogante que una vez me humilló. Se acercó, con una mirada entre arrepentida y perdida. Mónica, murmuró, como si aún no pudiera creer lo que había pasado. Lo miré con calma, sintiendo una paz profunda. Manuel, espero que ahora entiendas lo que significa perderlo todo, le dije, sin rastro de amargura, solo con la certeza de que había encontrado mi lugar en el mundo. Manuel intentó responder, pero no encontré ninguna razón para quedarme a escuchar sus excusas. Me giré y regresé junto a Mateo, quien me abrazó, entendiendo que aquel breve encuentro había sellado, de una vez por todas, el cierre de mi historia con los Ortiz. Mientras avanzábamos juntos, sentí cómo mi pasado se desvanecía en la distancia, dejándome completamente libre para empezar mi nueva vida. Mateo me miró con una sonrisa tranquila y me susurró al oído: este es solo el comienzo, Mónica. Tenemos toda una vida por delante. Asentí, sintiendo cómo la paz y la satisfacción llenaban cada parte de mí. Había enfrentado el infierno, había salido victoriosa, y ahora, al lado de Mateo, tenía todo lo que alguna vez había soñado.